la Biblia en Romanos capítulo 12. Vamos a seguir con nuestra serie. Habíamos pausado, pero ahora vamos a continuar. Lo leímos hace un momento, pero vamos a leerlo de nuevo. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Dice así: Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Oremos. Amado Padre y Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por permitirnos escuchar tu palabra, por darnos la oportunidad, Señor, de escucharte a vos en tu palabra, porque son tus palabras, Señor, y aunque vos no nos debías nada, te revelaste, Señor, para compartir con nosotros lo que te llena de deleite a vos, que sos vos mismo, Señor. Gracias por revelarte. Te pedimos que nos ayudes, que prepares nuestros corazones, que nos dé corazones dispuestos y enseñables, Señor, para poder recibirla y que podamos comprender el sentido espiritual y profundo de tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, una pregunta. ¿Qué piensan ustedes que Dios espera de un cristiano? ¿Qué piensan que Dios espera de ustedes como cristianos? Piensen en posibles respuestas en sus mentes. Y mientras yo les digo que mi argumento para hoy es que la única respuesta racional al Evangelio es entregarse a Dios por completo. Por lo tanto, la respuesta sería: ¿qué es lo que Dios espera de un cristiano? Su vida completa, su vida entera. Eso es lo que vamos a ver. Y vamos a verlo en tres partes. Número 1, la primera parte del versículo 1, el fundamento. Número 2, el contenido, la segunda parte del versículo 1. Y número 3, el camino, en el versículo 2. Comencemos con el primer punto. Y noten que comienza diciendo: por tanto. Por tanto. Eso significa que lo que ahora va a decir es una consecuencia lógica de lo que dijo antes. Concretamente en los 11 capítulos anteriores. Porque estos dos versículos que nosotros vemos acá son un quiebre, son una transición. Ahora, ustedes van a ver, hermanos, que desde el versículo 3 del capítulo 12 en adelante, vamos a empezar a ver instrucciones prácticas de parte de Pablo. Vamos a ver mandamientos, vamos a ver imperativos que hasta ahora casi no habíamos visto. Vamos a ver que dice cosas como: sírvanse unos a otros, sométanse a sus gobernantes, no pongan tropiezo a sus hermanos, pongan primero a los demás, etcétera, etcétera, ¿no? Y probablemente, si ustedes o yo tuviéramos que haber escrito la carta de los Romanos, solo tendría 5 capítulos, los capítulos 12 al 16. Y quizá eso es lo que nos gustaría recibir si nosotros recibiéramos una carta. O quizá eso es lo que nos gustaría escuchar en un sermón, porque somos así, porque nos gustan las reglas, porque queremos tener una lista para saber qué tenemos que cumplir para estar bien, para aprobar, digamos. Es como, bueno, dale, anda al punto, no des tantas vueltas, decime qué es lo que tengo que hacer, decime cuáles son las reglas que tengo que cumplir, cuáles son los requerimientos mínimos que tengo que cumplir. Pero Pablo no hizo eso. Él no escribió solamente un montón de exhortaciones, un montón de mandamientos. Pablo empieza a dar estos imperativos recién en el último tercio de la carta. En los primeros 2 tercios de la carta está todo en modo indicativo. En los 2 primeros tercios de la carta, lo que hace Pablo es establecer un fundamento sobre el cual se tienen que construir esos mandamientos prácticos que va a empezar a decir a partir de ahora. ¿Y cuál es ese fundamento? Bueno, es el Evangelio. El Evangelio. Porque él desde el principio de esta carta establece que el tema de la misma es el Evangelio, que es poder de Dios para salvación. Y a partir de ahí lo expone
progresivamente. Primero dijo que tanto judíos como gentiles están bajo pecado, si lo recuerdan al principio de la carta, que nadie busca a Dios, que nadie es justo, que toda la humanidad está condenada, que merece justamente la ira de Dios, pero que sin embargo Dios intervino en eso, que manifestó su justicia enviando a morir a su propio Hijo por los pecadores, que Jesucristo se ofreció su vida como un sacrificio expiatorio, satisfaciendo la justicia de Dios para que todo aquel que crea en Él sea justificado. Y así es que por la fe el culpable es declarado justo, el enemigo es reconciliado, el condenado recibe paz. Y dijo que quienes están unidos a Cristo también participan de su muerte y de su resurrección. De manera que son libertados del dominio del pecado para vivir una vida nueva. Dijo que lo que la ley no podía hacer, Dios lo hizo por medio del Espíritu, quien habita en los creyentes, quien transforma sus corazones, quien les da el poder para obedecer. Dijo que los creyentes tienen una herencia eterna junto con Cristo. Les aseguró que todas las circunstancias de su vida, incluso el sufrimiento, forman parte de su propósito perfecto para ser conformados a la imagen de su Hijo. Dijo que la salvación descansa completamente en el Señor, que es su iniciativa y que depende de su fidelidad. Y que por eso ninguna acusación va a prosperar contra los escogidos de Dios, que nada va a separarlos de su amor que es en Cristo Jesús. Y finalmente dice que la fidelidad de Dios es segura y que garantiza que todas esas promesas son ciertas y que van a ser cumplidas. De manera que al final del capítulo 11 llega al clímax, a un éxtasis de alabanza en la que Pablo dice que de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Y entonces llega por tanto, con todo el peso de esas verdades encima. Por tanto, nos está diciendo que todas las exhortaciones prácticas que siguen descansan sobre toda esa teología que se desarrolló antes, las cuales Pablo resume así. Este es el resumen de Pablo de todo lo que dijo en los capítulos 1 al 11. Vean que dice: por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios. Ese por es un por causa de las misericordias de Dios. En otras palabras, está diciendo que esas misericordias de Dios demandan una respuesta en particular. Que lo que nos está a punto de pedir, lo que nos está rogando, es la respuesta apropiada a esas misericordias de Dios. Las misericordias de Dios que nosotros recibimos en el Evangelio requiere una respuesta específica por parte de los que la recibieron. Pablo está diciendo que existe una respuesta lógica que es acorde a la misericordia recibida. Y a su vez, que está diciendo también que para responder de esa manera, también es necesario partir de esa misericordia. Para hacer lo que Pablo nos va a pedir a continuación y para hacer todas las cosas, de hecho, que nos va a mandar en lo que resta de la carta hasta el capítulo 16, primero necesitas Romanos 1 al 11. Es decir, necesitas el Evangelio. Hermano, cuando vos experimentás la misericordia de Dios, cuando experimentás todo lo que Pablo explicó en los 11 capítulos anteriores, pasa algo en vos, pasa algo en tu corazón, y es que sos transformado, sos cambiado, tu corazón es transformado, y empezás a ver las cosas de una manera diferente. Tu sistema de valores cambia, lo que considerás valioso cambia, tus afectos, lo que amás cambia. Y por lo tanto tu manera de tomar decisiones también va a cambiar. Y a eso apela Pablo para las exhortaciones prácticas que va a hacer en lo que resta de la carta. El Evangelio, la misericordia de Dios demanda una respuesta en particular y al mismo tiempo también capacita para poder responder de esa manera. Nosotros estamos muy acostumbrados a pensar en todo como en un sistema de reglas, ¿no? Pero no se trata de eso. No se trata de eso. Todo lo que va a mandar Pablo de acá en adelante no son simplemente reglas. El Evangelio no es un sistema de reglas. ¿Se acuerdan que el otro domingo, cuando hablábamos de la generosidad, algo que les decía es que no queremos ser una iglesia de reglas? No queremos hacer una regla para la iglesia de eso. Cuando hablamos de la generosidad. Porque no queremos, en otras palabras, no queremos ser una iglesia legalista. Queremos que ustedes encuentren deleite
en hacer lo que le da gloria a Dios. Por eso, nunca vamos a decir cosas como que, o sea, como que está prohibido el alcohol, o que están prohibidos los tatuajes. No vamos a hacer eso. Lo que vamos a hacer es apelar a la misericordia de Dios que recibieron sin merecerlo, a la transformación que produce en ustedes esa misericordia y a la motivación en la que se convierte esa misericordia, para que ustedes mismos tomen sus propias decisiones buscando que sea Dios glorificado con cada una de ellas. Que cada camino que tomen, que cada cosa que piensen, que digan, que hagan o que dejen de hacer, sea con deleite, buscando que Dios sea glorificado. Porque eso es el resultado, ese es el efecto que provoca la misericordia de Dios en ustedes. Y lo vamos a ver mejor a esto a medida que avancemos en el texto. Creo que cuando lleguemos al final del versículo 2, van a entender mejor lo que estoy diciendo ahora. Pero nuestra tendencia es querer ir desde el cumplimiento de las exhortaciones prácticas hasta la misericordia de Dios. En el sentido de, bueno, tal vez a través de cumplir estas cosas me voy a acercar o me voy a ganar de alguna manera la misericordia de Dios. Pero este texto, que es una transición, nos dice que es al revés. Es desde la misericordia de Dios, es desde el Evangelio que se aterriza al cumplimiento de las exhortaciones prácticas. Y hermanos, este es un buen momento para examinar nuestros corazones. Examinen sus corazones, piensen en lo que hacen. Específicamente piensen en su obediencia. Porque no importa nada más lo que haces, sino que también importa por qué lo haces. Entonces pregúntate, sinceramente, ¿por qué hago lo que hago? ¿Por qué orás? ¿Por qué? ¿Por qué orás ¿Por qué lees la Biblia? ¿Por qué te congregás? ¿Por qué te abstenés de ciertas cosas? ¿Por qué ayudas a otros? ¿Por qué predicas el Evangelio? ¿Por qué? ¿Es por obligación? ¿Por presión? ¿Lo haces porque te preocupa lo que puedan pensar los demás? ¿Lo haces para ahorrarte que venga algún hermano a decirte algo y que tengan una conversación incómoda? ¿Lo haces para intentar ganarte algo de Dios? ¿Para que Dios te mire con más agrado? ¿Para que te escuche más? Como, bueno, Señor, mira qué bien que me estoy portando, ahora sí me merezco lo que te estuve pidiendo. ¿Algo así? Bueno, déjame decirte algo. A menos que tu obediencia no sea el resultado de esa transformación que produjo en vos ver y experimentar el amor de Dios, el Evangelio, a menos que sea por gratitud a eso, y a menos que sea por las misericordias de Dios, a menos que sea la destilación de lo que Dios hizo en vos, fluyendo a través tuyo, toda esa obediencia, por más sacrificada que sea, va a ser inútil. Va a ser inútil. Sin el Evangelio, cualquier sacrificio que hagas no es más que una carga pesada. Sentís el peso, ¿no? Es una carga pesada. Y eventualmente se va a hacer insostenible. Y lo peor de todo es que eso no tiene ningún valor para Dios, porque con la motivación incorrecta no es adoración. La carga del Señor es liviana, es ligera. Entonces, hermanos, la base del fundamento para la vida cristiana es el Evangelio. No es lo que ustedes hacen por Dios, sino es lo que Dios hizo por ustedes. El fundamento de la vida cristiana son las misericordias de Dios. Y por cierto, si estás acá y no conoces a Cristo y no sabes de qué estamos hablando cuando hablamos de la misericordia de Dios, es importante que sepas esto, que el Evangelio no pide sacrificio, no pide obediencia para ganar la misericordia de Dios, sino que primero viene la misericordia de Dios, que es la de Cristo, y es de ahí que después nace el sacrificio que es aceptable para Dios. No tenés que venir a Dios con la plata en la mano como si fueras un cliente, en sentido metafórico, ¿no? Tenés que venir como un indigente, reconociendo que no tenés nada para ofrecer aparte de pecado. Y tenés que mirar a Cristo como tu única esperanza. Tenés que mirar a Cristo como aquel que vino a vivir la vida que vos no pudiste vivir y que recibió el castigo que vos te merecías para que seas perdonado y recibir la misericordia de Dios. Y es desde ese fundamento, desde esa fuente que va a fluir una obediencia verdadera y una adoración verdadera que agrada a Dios. La misericordia que ustedes experimentaron en su vida, hermanos,
va a producir un cambio en su corazón que se va a manifestar externamente. Por eso Romanos 1 al 11 tiene que asentarse profundamente en sus corazones. Y mientras más empapados estén de la misericordia de Dios, de lo que Él hizo por ustedes a través de Cristo, más claro va a ser para ustedes que lo que va a pedir Pablo a continuación es la única respuesta lógica, es la única respuesta apropiada al Evangelio. ¿Mm? Ahora, ¿qué es eso que nos pide Pablo? ¿Cuál es esa única respuesta apropiada? Bueno, la segunda parte del versículo 1 dice que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. ¿Mm? Pablo está diciendo que la única respuesta lógica a la misericordia de Dios que recibimos, que experimentamos en el Evangelio, es esto. Y que esto es verdadera adoración. Que presenten sus cuerpos como sacrificio. El concepto de sacrificio era algo que conocían bien tanto judíos como gentiles. Los judíos sabían lo que eran los sacrificios rituales en el templo, los corderos, las palomas, y los gentiles que venían de religiones paganas también habían hecho sacrificios a sus dioses, así que todos entendían perfectamente la imagen que Pablo hizo acá. Todos podían crear en sus mentes la imagen de un animal degollado en un altar, derramando sangre. Pero Pablo hace algo que rompe un poco con los esquemas, porque a esa imagen mental que creaba en ellos la imagen del sacrificio, les dice, tienen que colocarse ustedes mismos ahí. Tienen que convertirse ustedes en ese sacrificio. Ustedes tienen que hacer el sacrificio. Pero ya no es un sacrificio expiatorio, no es un sacrificio para pagar nuestros pecados. No, porque el sacrificio de Cristo fue perfecto, fue final, definitivo y fue suficiente para pagar por nuestros pecados. Este no es un sacrificio expiatorio, es un sacrificio diferente, es un sacrificio de consagración. Esa es la palabra, consagración. Porque noten que dice que es un sacrificio vivo, lo cual era como un poco contradictorio, porque un sacrificio como que por definición implicaba una muerte. Pero Pablo dice, ustedes tienen que ser un sacrificio vivo. Y también dice que es un sacrificio santo, es decir, apartado, consagrado. Entonces, este sacrificio se trata de ofrecerle toda nuestra vida al Señor. Tan simple como eso. Es reconocer que nuestras vidas ya no nos pertenecen, que ahora son de Dios. Es reconocer que desde que morimos y resucitamos con Cristo, nuestra existencia dejó de girar alrededor nuestro, sino que ahora gira en torno a Él. Que ahora todo es de Él, por Él y para Él. Que ya no son nuestros planes, nuestros deseos, nuestros sueños, sino que ahora todo queda sometido, subordinado al señorío de Cristo. Presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo. Y esto es, como dice después, aceptable a Dios. Esto es algo que le resulta agradable a Dios. Significa consagrar cada miembro de nuestro cuerpo al servicio de la justicia, al servicio de la voluntad de Dios, al servicio de lo que lo glorifica, al servicio de lo que refleja, de lo que muestra su hermosura, su gloria. Que es, en definitiva, todos los mandamientos que después va a mencionar a Pablo apuntan a esto. Todos los mandamientos que él menciona, desde el versículo 13 en adelante hasta el final de la carta, apuntan a esto. Vienen, muestran cómo se ve esto de consagrar una vida completa al Señor. En definitiva, significa que nuestros pies van a caminar por los caminos del Señor, que nuestros labios van a anunciar la verdad, que nuestra lengua va a edificar en vez de destruir, que nuestras manos van a servir a los necesitados, que nuestros brazos van a abrazar al afligido, que nuestros oídos van a escuchar al que sufre, que nuestros ojos van a ir detrás de lo que le agrada al Señor. Presentar nuestros cuerpos como sacrificio significa que cada parte de nosotros se va a convertir en un instrumento para cumplir la voluntad de Dios. Y Pablo dice que eso es aceptable, que eso es agradable a Dios. Menciono esto porque quizá escucharon que a veces se cita cuando Isaías dice que las obras de justicia son como trapos de inmundicia. Y eso es cierto para los no creyentes, pero hermanos, eso no es cierto sobre nosotros. No por nosotros, con nuestros propios méritos, sino por la gracia de Cristo, de la obra de Cristo.
Y por eso ahora Dios se complace en nuestra obediencia a su palabra. Cuando presentás continuamente tu cuerpo a Dios como un sacrificio vivo y santo, Él realmente se agrada, se complace en eso. A eso se refiere cuando Pablo dice: les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios. Y Pablo dice que eso es la verdadera adoración a Dios, que esa es la única respuesta razonable a las ricas misericordias que recibimos en el Evangelio. Por eso es que dice que es el culto racional de ustedes. La única respuesta lógica a las misericordias que recibieron en el Evangelio es la adoración, que consiste en ofrecer toda su vida, todos sus miembros, como un sacrificio de consagración al Señor. Hermanos, ¿cuánto de lo que piensan es un sacrificio vivo y santo a Dios? ¿Cuánto de lo que dicen, cuánto de lo que hacen es un sacrificio vivo y santo a Dios? Piensen en su día a día, en los momentos cotidianos de la semana, en el trabajo con sus compañeros, con sus jefes, en sus casas, con sus familias, en su matrimonio, la crianza. Piensen en la manera en que responden cuando están estresados, cuando están enfermos, cuando están deprimidos, cuando están solos, cuando son tratados injustamente, cuando sufren. Piensen en los momentos en los que están felices, cuando están agradecidos, cuando tienen tiempo libre. Piensen en todas las situaciones posibles, en cómo responden a cada una de ellas. Piensen, examínense a ustedes mismos a ver si realmente en todas las situaciones ofrecen sus cuerpos al servicio de la justicia para hacer la voluntad de Dios en cada situación. Porque, hermanos, algo que nos dice este texto es que adoración no es solamente cosas de momentos particulares, no es solamente cantar las alabanzas, no es solamente tomar notas en el sermón, no es solamente cumplir con el servicio que tenés asignado en la iglesia. Nos dice que adoración no es solamente hacer actos concretos en momentos concretos, sino que adoración es presentar cada parte de tu cuerpo, cada día, en cada momento, en cada lugar, en cada circunstancia, como un sacrificio a Dios. Es ofrecer cada uno de nuestros miembros como instrumentos de justicia que hacen su voluntad y que reflejan su gloria. Santiago, por ejemplo, dice que la lengua es un miembro chiquito, pero que puede hacer desastre. ¿Cómo usas tu lengua? Efesios dice que ninguna palabra mala salga de su boca, sino que sea buena para edificación. ¿Cómo usas tu boca? ¿Cómo usas tus manos? ¿Usas tus manos para la integridad, para el trabajo, para la honestidad? ¿Las usas para cosas deshonrosas, deshonestas, inmorales? ¿Cómo usas tus ojos? Job dijo: hice un pacto con mis ojos de no mirar con codicia a ninguna joven. Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. La única respuesta lógica, racional, a las misericordias de Dios que experimentaste, que experimentamos en el Evangelio, es que le entreguemos a Dios nuestra vida completa, sin reservas, sin compartimentos, sin rincones ocultos, sin amarretear nada. Toda tu vida es del Señor. Hermanos, si ustedes experimentaron el Evangelio, las misericordias de Dios en el Evangelio, solamente hay una respuesta posible, y es que le entreguen toda su vida al Señor. El Señor es digno, el Señor es digno de toda tu vida. Entregásela a Él y no le desperdicies más. No desperdicies tu vida en trivialidades, en una búsqueda vacía, egoísta de tu realización personal, porque eso es desperdiciarla y eso sería una tragedia. Presentar todo lo que sos como un sacrificio, como una ofrenda de consagración al Señor. Poner todo tu cuerpo, todo tu intelecto, todas tus capacidades, todo tu tiempo al servicio de la justicia, al servicio de la voluntad de Dios. Si realmente experimentaste la misericordia de Dios, hay una sola respuesta posible. No hay otra, solo hay una. Entregarle tu vida a Dios. Entregarle tu vida a Dios. Entregarle tu juventud, entregarle tu adultez, entregarle los últimos años de tu vida, entregarle tu energía, entregarle tus fuerzas. Presentar tu vida entera como un sacrificio, como una ofrenda al Señor. Y este pasaje me parece maravilloso porque no solamente nos dice qué hacer,
y bajo qué fundamento hacerlo, sino que también nos dice cómo hacerlo. Nos dice cómo hacerlo. Quizá en este punto ya estés persuadido, que espero que así sea, quizás estés persuadido de que efectivamente la única manera de responder a las enormes riquezas de la misericordia de Dios que recibiste es entregando todo lo que sos como un sacrificio de consagración al Señor. Quizás pienses, bueno, quiero hacerlo, quiero vivir para el Señor, quiero que mi vida refleje la hermosura de Cristo, quiero que todo lo que soy sirva a su voluntad. Bueno, perfecto. ¿Cómo? ¿Cómo lo hago? ¿Por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo? ¿Simplemente arranco a esforzarme desde el lunes? ¿Me enfoco en ser disciplinado, en formar hábitos? Bueno, esas cosas, el esfuerzo, la disciplina, son cosas buenas, de hecho son necesarias, y hasta indispensables diría, pero no son suficientes. De hecho, si ya hace cierto tiempo que caminas con el Señor, seguramente ya intentaste esto antes y muy posiblemente en algún momento te hayas frustrado, porque es extremadamente difícil. Es extremadamente difícil presentar toda nuestra vida al Señor, entregarle toda nuestra vida al Señor, porque la tentación es grande, porque el pecado pesa, porque la carne tira y se contrapone y se quiere imponer todo el tiempo, y porque el viejo yo aparece todos los días haciendo fuerza para que la vida se trate de mí otra vez, y entonces es difícil. Al menos para mí lo es, hermanos. Ahora, si ese es tu caso también, lo que sigue en el texto te va a interesar. Porque ahora Pablo nos dice cómo se hace. ¿Cómo podemos hacer para entregar toda nuestra vida a Dios? ¿Qué es lo que yo puedo hacer para vivir de esta manera? Bueno, concretamente dice dos cosas. Hay dos cosas que tenemos que hacer para poder presentar nuestras vidas completas como sacrificio a Dios. La primera es no adaptarnos a este mundo. No adaptarse, no conformarse al pensamiento de esta época. Sería, ¿ven que dice? Y no se adapten a este mundo. La palabra que se traduce como mundo podría traducirse mejor como siglo o como época, porque ese es el sentido, una época. Y hermanos, el punto es que cada época tiene su propia manera de ver el mundo, tiene su pensamiento predominante. Cada época tiene su mentalidad. Y cada época, incluida la nuestra, está dominada por ciertas ideas que se escuchan y que se ven por todos lados. Y esas ideas predominantes influyen en las personas y las moldean. El sentido de la palabra adaptarse es la de un molde, algo que presiona sobre un molde para que adopte la forma. Entonces, cada época tiene sus propias ideas dominantes que influyen a la gente y que controlan al final sus decisiones, su manera de pensar, su estilo de vida. Y lo que convierte este asunto en algo alarmante es el origen de esas ideas predominantes de cada época. Porque el Nuevo Testamento nos dice que es Satanás quien controla esas ideas predominantes. Y esto es importante que lo sepamos. 2 Corintios 4:4 dice que Satanás es el Dios de este siglo. Y ahí aparece la misma palabra que aparece en nuestro texto. Eso significa que Satanás controla, dirige los pensamientos, opiniones, esperanzas, impulsos, metas predominantes de cada época. La mentalidad de esta época, la mentalidad predominante de esta época no es neutral. Está controlada por el enemigo de Dios. Y no me voy a extender demasiado en este punto, porque nos desviaríamos, pero si tuviéramos que pensar en cuál es la mentalidad de esta época, podríamos mencionar el naturalismo, podríamos mencionar el humanismo, que dice que buscar la realización personal es el fin supremo de todo. Podríamos mencionar el posmodernismo, que niega que haya verdades absolutas, también una fuerte influencia del marxismo, y así podríamos mencionar varias cosas. Y podríamos profundizar en esas cosas y en qué hay detrás de todas esas ideas, pero bueno, como les digo, ahora no tenemos tiempo. Pero sí los invito a discernir, hermanos, a prestar atención a la mentalidad del mundo y a pensarlo bíblicamente y a considerar lo que dijimos antes. Satanás dirige esos pensamientos. Van a escuchar muchas personas que se presentan como libres pensadores, pero no existen los libres pensadores. Los pensamientos de todos están moldeados por influencias externas.
Entonces, hermanos, sean astutos, tengan en cuenta esto. El pensamiento predominante de este mundo está dirigido por Satanás y nos asalta constantemente por todos lados, nos presiona por todas partes, en todo lo que vemos, en todo lo que escuchamos, y nos quiere amoldar. Seamos conscientes de que la mentalidad de esta época se nos está vendiendo de todas las formas imaginables. Viene desde el sistema educativo, desde el jardín hasta el doctorado. Vienen investigaciones científicas en artículos publicados, en papers académicos. Vienen los medios de comunicación, los diarios, internet, la televisión. Viene en el entretenimiento, en los videojuegos, en las películas, en las series, en la música, en la literatura, en YouTube, en TikTok. Nos llega a través de las redes sociales, nos llega a través de las conversaciones cotidianas que tenemos con nuestros seres queridos, con nuestros conocidos. Todo el tiempo sutilmente se nos está vendiendo la filosofía de la época que nos presiona para moldarnos. Pablo está diciendo que Dios nos llama a considerar que esto está sucediendo y a ser intencionales en resistirlo. No dejen que su pensamiento sea moldeado por la mentalidad de la época, por la filosofía y opiniones predominantes de su tiempo. No dejen que los amolden. Esa es una parte de lo que es necesario que hagamos para poder ofrecer nuestros cuerpos como sacrificios a Dios. Ahora, vean la segunda parte, la otra cosa que hay que hacer. Él dice, no se adapten, no se amolden a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. Por un lado, hay que resistir el pensamiento de la época y por el otro, transformarse mediante la renovación de la mente. Y él ahí usa la palabra transformar, que en griego es metamorfo, que ahí viene la palabra metamorfosis, como la metamorfosis de una oruga a una mariposa, y que justamente habla de un cambio profundo, un cambio esencial, interior. Esa es la voluntad de Dios, hermanos, que experimentes ese cambio profundo, esencial, que va desde el centro de la naturaleza hacia afuera. Tenés que resistir a la influencia del mundo y tenés que transformarte, dice Pablo. El consagrar nuestra vida a Dios no es simplemente un cambio de comportamiento, sino que es el resultado de un cambio interno, profundo, que después eventualmente se va a manifestar externamente en nuestras decisiones, en cómo vivimos. Pablo dice que para ofrecer tu vida como sacrificio necesitas ser radicalmente cambiado y que para que seas cambiado, tu mente tiene que ser renovada. En pocas palabras, para que puedas vivir esta vida entregada a Dios, en definitiva, es necesario un cambio en tu forma de pensar, sobre literalmente todo. Es necesario un cambio en tu forma de pensar. Ahora, la gran pregunta es, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? ¿Qué hago para que mi mente sea renovada? Y así puedo ser cambiado y así puedo entregarle mi vida a Dios. Bueno, la respuesta es simple, la verdad. Tenés que exponerte a la palabra de Dios. Exponerte a la palabra de Dios. Porque hay una contraposición en lo que Pablo está diciendo. Y son dos caras de la misma moneda. No tenés que dejarte influenciar por el pensamiento de la época, sino lo contrario, la alternativa. Tenés que dejarte influenciar por la palabra de Dios. Dejar que la palabra de Dios te moldee. Entonces tenés que exponerte a la palabra de Dios. No hay secretos, no es nada nuevo lo que le estoy diciendo. No hay secretos mágicos, no hay atajos, no hay un camino rápido y fácil. Tenés que exponerte a la palabra de Dios sistemáticamente todo el tiempo que puedas. Leer su palabra, meditar la palabra, estudiarla, memorizarla, pensarla, practicarla. Que por cierto, ser intencional en ponerla en práctica es parte de todo ese proceso de exponerte a la palabra también. No solo es un resultado. Hermanos, nosotros necesitamos la palabra de Dios. Sos bombardeado constantemente por todos lados con la mentalidad de este mundo que intenta amoldarte. Entonces la necesitas. Necesitas exponerte a la palabra. Entonces, lean la Biblia. Lean la Biblia, hermanos. Lean, estudien la Biblia. Pero aún más específicamente lo que tenés que hacer es exponerte a la palabra para contemplar a Cristo. Para contemplar a Cristo. Porque ahí específicamente es cuando algo sucede. 2 Corintios 3:18 dice: pero todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Y ahí se cierra el círculo. Porque ¿dónde empezó todo? ¿Cuál fue el fundamento que Pablo presentó al principio? Las misericordias de Dios.
las misericordias de Dios que recibimos en el Evangelio de Cristo. Cuando nosotros resistimos a la mentalidad de la época y nos exponemos a la palabra de Dios y contemplamos en la palabra de Dios la gloria de Cristo, el Espíritu Santo obra en nosotros, nos transforma progresivamente, nos transforma profundamente desde la misma esencia de nuestra naturaleza, nos metamorfosea, nos cambia, y por eso es necesario que nos expongamos a la palabra de Dios. Ahora, miren cuál es el resultado de todo esto. Miren el final del versículo 2. Y creo que acá van a terminar de entender cómo funciona. Creo que acá van a entender por qué esto es necesario para presentar nuestras vidas al Señor. Noten que dice, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo cual es bueno, aceptable y perfecto. Está diciendo que cuando el Espíritu renueva nuestras mentes con la palabra, descubrimos, verificamos, comprobamos por nosotros mismos, por experiencia propia, el valor de la voluntad de Dios. Cuando tu mente es renovada y sos transformado, vas a comprobar, vas a verificar por vos mismo que en efecto la voluntad de Dios es buena, que es buena para vos, que es lo mejor para vos. Vas a comprobar que es aceptable, que es perfecta. Y por lo tanto vas a estar de acuerdo con la voluntad de Dios. Y entonces vas a querer hacer la voluntad de Dios. Vas a estar convencido de que vivir así es bueno, es agradable, es perfecto. Y vas a querer obedecer a Dios. Y así que vas a deleitar en ofrecer tu cuerpo como un sacrificio vivo y santo. Y eso me cambia todo. Eso lo cambia todo. Al principio les dije que no se trata de reglas, sino de encontrar deleite en hacer la voluntad de Dios. Bueno, así es como sucede. Así es como encontramos deleite en hacer la voluntad de Dios. Así es como encontramos deleite. Cuando resistimos a la mentalidad de la época y dejamos que el Señor nos cambie al renovar nuestra mente por medio de la palabra y comprobamos que la voluntad de Dios es buena, aceptable y perfecta. No significa que no vaya a ser difícil, que no necesites disciplina, constancia, esfuerzo, pero Él cambia todo. Porque ya no vas a estar en contra de la voluntad de Dios, no vas a estar en desacuerdo, sino que vas a estar alineado. Y es un proceso también en el que cada vez vamos a estar más y más alineados a su voluntad. Entonces, ahora el hacer todas esas cosas cotidianas que implican ofrecer tu cuerpo al Señor, tomar esas decisiones diarias, el obedecer en todo eso que va a decir Pablo de acá hasta el final, aceptarse unos a otros, someterse, etcétera, etcétera. Aunque siga siendo difícil, ya no va a ser un peso insostenible, porque ahora comprobaste que la voluntad de Dios es buena, aceptable y perfecta, de manera que ahora querés vivir así y ahora te deleitas en vivir así. Entonces ahora podés vivir así. Y entonces efectivamente tu vida va a ser un sacrificio vivo y santo a Dios. Y eso es verdadera adoración. Y esa es la única respuesta posible a la misericordia que recibiste en el Evangelio. Oremos. Amado Padre, Señor nuestro, te damos gracias. Gracias, Señor, por la misericordia que recibimos, infinita, incalculable, incontable, Señor. Te pedimos que nos ayudes, que abras nuestros ojos, los ojos de nuestro corazón, para que podamos ver al menos un poco más la magnitud de ese amor, de esa gracia, de esa misericordia, y que nos ayude, Señor, a poder ver la belleza de Cristo, la gloria de Cristo, que se manifiesta en el Evangelio, en la cruz. Ayúdanos, Señor, a entender que de esas misericordias que recibimos es que surge la única respuesta posible, la única respuesta racional y lógica, que es entregar toda nuestra vida, Señor. Ayúdanos a ver eso. Ayúdanos a ver que la única respuesta posible al Evangelio es que te entregamos toda nuestra vida, Señor. Y ayúdanos a hacerlo de la manera que lo vimos. Ayúdanos, Señor, a resistir a la influencia del pensamiento principal de esta época y ayúdanos a exponernos a la palabra de Dios para que nos transformes al ver tu gloria, Señor, y que así vamos a comprobar que tu voluntad es buena, es aceptable y es perfecta. Te pedimos que nos ayudes en eso, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.